Bueno, pues esta sintonía de cine, además porque le va muy bien al amigo Juan Antonio Plasencia Pérez. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. ¿Cómo estamos? Bien, yo te digo que a ti te va muy bien lo del tema del cine porque tú durante una parte de tu vida estuviste muy relacionado con el cine, ¿eh? Sí, estuve dando, como decían antes, de operador, dando cine en las gabinas. ¿Solamente de operador o también tuviste otras tareas? ¿Si fuiste acomodador o no, directamente solamente a la cabina? No. Bueno, alguna que otra vez, me acuerdo que de taquillero, pero muy pocas veces. Yo estaba de ayudante de operador, ¿Sí? en la parte alta del teatro. Del Teatro Cine Realejo. Sí, en el Teatro Cine Realejo. Ahí pasé yo bastantes años de operador, o sea, dábamos cine. Sí. Y que por cierto que cuando venían los veranos era desastroso porque el calor... Hacía mucho calor, tenía que estar con ventilador. Oye, una cosa, ustedes imagínense qué emocionante a mí me parece, ¿no? A mí me recuerda las películas de Fellini o películas incluso donde uno detrás de lo que es el proyector ese armatoste grande emitiendo la película y tú al lado viendo los fotogramas pasar, ¿no? Sí. A veces... cuando era por la noche, a veces te dejabas un poco de dormir y se te apagaba porque los carbones, eso era como una especie de carbones, que tenía la máquina que daba cine, tenía como una especie de carbones que tú tenías que estarla atendiendo, y si te despistabas o te dejabas dormir se apagaba, y entonces la gente abajo en el cine empezaban sobre todo el cine aquí el Teatro Cine Realejo, que es donde yo estuve. Como era de madera, aquello, el ruido... ¿Y qué hacías? ¿Tenías que ponerle carbones o algo nuevo o no? Sí. La máquina de dar eso era con carbones, uno positivo, otro negativo, que al unirse daban la luz y esa luz salía por el foco. Tremendo. La historia viva. Un día tendremos que hacer algo de ese tipo. Ojalá que encontremos una... todavía en el Teatro Cine Realejo creo que hay máquina, ¿no? Si no me equivoco, arriba los chicos de Dimensión 7, ¿no? Sí, y yo creo, no sé, que esas máquinas, las antiguas, no sé si las tendrán en algún sitio guardadas. Bueno, yo sé que en La Matanza, con muy buen criterio, cuando la concejala, la amiga Maru, nos invitó a un acto en el cine de allí, o en el teatro, ¿no? Que tienen el auditorio que tienen ellos ahí, mejor dicho, tienen a la entrada precioso una de esas máquinas antiguas, la tienen allí, que es preciosa y bueno, que nos recuerda la historia de nuestra tierra, ¿no? Del cine y de todo eso, ¿no? Y en el Realejo Alto llegaste a estar también, en el Viera. Iba, en el Viera sí iba porque en ese tiempo el encargado de los cines era mi padre. Vale. Que tenía, incluso tenían el de la Cruzanta. También. Cruzanta, el Viera y el Teatro Cine Realejo. Y después también había otro. Bueno, y tenían el Hijo del Alto. Los de la Cruz, eran don Antonio y don Juan de la Cruz, que tenían también, yo no sé si era arrendado, el Teatro Tofa. El Tofa, en el Puerto de la Cruz. El Teatro Cine Tofa, que era también, lo llamaban Teatro Cine Realejo, Teatro Cine Viera, porque aparte de eso podían utilizarse también para obras de teatro y todo. O sea, para que la gente se haga una idea, el Tofan estuvo donde hoy está el Chimisay, ¿no? Sí, donde está, sí, efectivamente. Es una pena que los teatros de Puerto de la Cruz, tanto el Chimisay como el Timanfaya, bueno, Pablo está haciendo todo lo posible, el empresario portuense, por sacarlo adelante, pero que es una pena, igual que las chicas lo hicieron anteriormente, de que el Hijo del Alto esté cerrado. El Hijo del Alto, la Cruzanta. ¿La Cruzanta y dónde estaba el de la Cruzanta? Donde está el casino, al lado del casino. La que está al lado, donde estaba ensayando antes la banda de música allí, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí era el cine, que también lo tuvieron los de la Cruz. O sea, ellos tuvieron los cines todos, la Cruz Santa, el Viera y el Teatro Cine Realejo, y tenían también el Teatro Tofan del Puerto de la Cruz. Bueno, pues mira, vamos a comenzar a hablar de lo que queríamos hablar hoy. Escuchen ustedes esto ahora.
Bueno, ¿por qué? Porque es que subimos un poquito la musiquita y nada más. ¿Para qué? Para decirles que estamos hablando de una efemérides 13 de febrero del año 1955, después de ese regalo de Reyes que recibimos los realejeros, tanto de arriba como de abajo como de arriba, es la fusión ansiada durante pues algunos años atrás y que por fin se llevó a cabo en ese año. Y el 13 de febrero fue el día en el cual se celebró el primer pleno de las dos Corporaciones Unidas, vamos, es decir, del único pues pleno autorizado que era el de la Villa de los Realejos. Entonces, claro, en esa época Juan Antonio me dice a mí que tenía 12 años, ¿no? Sí, tenía 12 años. Sí, porque señor. Tú naciste en el 40 y... El 2 de febrero de 1943. 43, pues imagínese usted. Además, una fecha, el Día de la Candelaria. Sí, claro, pues del 43 al 55 son 12 años. Y bueno, naciste el Día de la Patrona también. Oye, pero el Día de la Patrona, sí. Una cuestión, cuéntame, porque tú me habías hablado, claro, con 12 años ya tienes recuerdos de Magayote, o bueno, de chiquillo, de lo que era en sí ese momento. Tú me decías a mí que hubo pintadas en contra. Cuéntame algo de eso. Sí, bueno, eso fue un poco antes, o sea que por esos años ya se oía que se iba a unir los pueblos. Sí. Entonces había gente que no estaba, estaban en contra y entonces incluso hicieron unos panfletos. Yo me acuerdo de tener en mi casa, lo que pasa es que mi padre me los mandó a devolver unos panfletos con nombres de personas para ir por las casas para las firmas. Yo era, ya te digo, eso, tenía yo 11, 12 años, y mi padre me dijo, devuelva usted eso. Porque la gente no estaba de acuerdo con mucha gente no estaba de acuerdo y después se pusieron pintadas, me acuerdo yo de ver en Relejo Bajo, unión no. Sí. Se ponían, que incluso la gente a veces lo decía, dice unino no, porque unían las palabras y la gente y entonces pintadas, pintadas, la gente no estaba de acuerdo con eso y después mucho, o sea, casi todo fue como una premonición porque quemarse el convento, porque incluso si la unión se hubiera hecho estando el convento, a lo mejor el ayuntamiento a lo mejor hubiera estado aquí. Sí, claro. De hecho, hubo gente que dice que a lo mejor fue... eso nunca lo descubrimos en su totalidad. Bueno, yo tengo declaraciones grabadas que me dejó a mí en su día, pues precisamente José, el Hernández, y Damián, su hermano, donde se hablaba, su sobrino, que era, ¿no? Que me equivoqué yo, que era donde hablaba, pues, algunos Cristóbal, pues, Borges, hablaba Don Domingo Luis Abreu, el padre de Santiago. Abreu. También también en esas grabaciones estaban también las palabras de don, pues en este caso, el señor del Carmen, ¿cómo se llamaba? Don Nicolás González del Carmen. Pues don Nicolás González del Carmen, donde alguno de ellos, creo que fue, si no me equivoco, don Cristóbal, quien un poquito dejaba caer como que en realidad, pues seguramente pudo ser posible que le pegaran fuego adrede, ¿no? Pero eso en cualquier caso es parte de la historia, nunca se sabrá. De la historia, yo ni aseguro, yo lo que sé que, o sea, el día de la quema del convento lo pasamos amargamente, porque yo vivíamos al ladito allí con miedo a que se transmitiera el fuego hacia arriba, por encima del teatro, pero gracias a Dios no. Tuvo que ser un momento muy dramático, ¿verdad? Porque para colmo, muy dramático. Ahí estaba todo, el ayuntamiento, estaba lo de la banda de música que tú me decías a mí cómo ibas. La banda de música, la escuela donde yo estuve, ahí es donde yo empecé, las escuelas, porque allí estaban las escuelas de niños, que estaban don Domingo Luis Estrada, y las escuelas de niñas que estaba doña Ángeles. Sí. Y mi madre, como yo fui el más pequeñito y mis hermanos me llevaban un montón de años, no quería que yo fuera a la escuela de niños. Y entonces estuve en la escuela de niñas del convento. Ajá. Y de ahí, pero fue... La verdad que recordar eso un poco... Sí, te pone triste, claro. Tú viviste me pone triste, sí, porque fue... O sea, el convento, date cuenta que en aquella época era un símbolo. Sí. Un símbolo importante. Además, tú me dijiste a mí que en el patio donde estaba la palmera se hacían incluso proyecciones también. Proyecciones, sí, señor, en su época. Yo no lo llegué a ver, eso me lo contaban la gente mayor que yo, que se daban películas allí en el patio, sí, señor.
Pero Además, te acuerdas tú de la palmera y del patio, claro, ¿no? Claro, la palmera, el pino que estaba por fuera, Sí. de todo el entorno ese, era muy bonito, el entorno era muy precioso. Oye, pero durante esa etapa, lógicamente, de la gente que estaba en contra, de los políticos por un lado, por otro, yo recuerdo que algunos dijeron, no, que sí traidor, que eso está, pero al final la fusión se llevó a cabo. Don Domingo Luis Estrada, de forma sorpresiva, fue el alcalde, porque al principio iba a ser don Nicolás González de Carmen. Sí. Él lo dejó en sus memorias escrito, ¿no? Claro, no. Así, ahí hubo, yo qué sé, como para decir, yo no sé si la palabra traición, no sé, pero yo tenía mi 11 o 12 años y yo no entendía de aquella época, yo no lo entendía. De todas formas, era una época donde estaba el dedo, es decir, el movimiento decía, usted va y usted viene, y ahí no había elecciones, no había nada, entonces tenías que acatarlo y punto. Don Nicolás tuvo que acatarlo. Claro, eran impuestos, o sea, sí. A veces dice uno, a ver, todas estas cosas son delicadas en cuanto... Pero hay que mirarla, Juan Antonio, con la visión de esa época, no la de ahora, lógicamente. No, claro. Yo ahora mismo estoy paseando aquí en mi casa y estoy viendo una fotografía de yo pequeño en San Agustín, que se ve mi casa donde yo vivía. Pues viene muy bien, ¿no? se ve el cine y ahora me está evocando yo pequeño con una bicicleta. Yo tendría 7 o 8 años o algo así, y de la parte de San Agustín. Y claro, a ver, Isidro, son épocas que uno pasa. Claro. Y ni que se fuera peor ni mejor. Claro, es otra etapa. Lo que pasa que, bueno, yo lo digo, solamente lo digo, Juan Antonio, porque como ya he hablado de ello y he puesto alguna grabación de estas personas, don Cristóbal dejó por eso un poquito por encima. Entonces, claro, son gente que dejaron algo escrito y algo hablado. Entonces, por eso yo las he puesto y las cito, ¿no? Pero yo en realidad opino lo mismo que todo el mundo. Es decir, que yo creo que ha sido el más grande. Lo decía esta mañana la editorial. Ha sido el más grande que le ha pasado a esta zona del Valle, a lo que son los dos realejos. La unión, a pesar de los desacuerdos que hubo, que no se cumplieron las cosas que se pactaron, pero el pueblo ha subido en un montón de cosas. ¿No? Claro. Lo que pasa es que los que estuvieron en esa época, ya te digo, y que hicieron la unión, pues la parte de los que eran concejales Ralejo Bajo, a lo mejor se sintieron un poco que no se les cumplió con todo lo que se había firmado. Sí. Es decir, que estaban como defraudados. Claro, hay que recordar que tú lo acabas de decir ahora, a lo mejor el ayuntamiento no se hubiese trasladado de arriba y se hubiese construido uno nuevo, sino hubiese sido el de abajo, ¿no? Yo creo que si el convento no se hubiera quemado, el ayuntamiento hubiera estado ahí. ¿Por qué? Eran las mejores instalaciones, claro. No solo eso, sino que tú date cuenta que la zona de San Agustín, bajando al lado derecho, era Ralejo Alto. Sí. Y al lado izquierdo era Ralejo Bajo. O sea, que tenías los dos pueblos los tenías ahí. Cierto, también es verdad. O sea, que era un entorno... Además, y después, que todo el mundo ¿qué pasó con la telefónica, con los correos, con el correo también, verdad? Eso también, sí, enseguida ya se fue. O sea, al quemarse, el correo pasó a la parte de Ralejo Bajo. Pues yo creo que otro gallo no hubiese cantado a los realejeros teniendo el correo abajo, porque el correo donde está aquí, la verdad que es penoso. Sufre un montón los empleados y los pues también ciudadanos, porque aquello allí, en ese altozano allí, en aquella cuña, con tan poco espacio, y la verdad es que no lo veo. Es que el correo estuvo en el convento, en el propio convento. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos hablando de épocas diferentes, o sea, y con unos pensares diferentes. Claro. Yo pienso que claro, que el convento en aquella época era un símbolo importante dentro de los ralejos, o de Ralejo Bajo. Ajá. Pero que también la gente, a ver, aquí en San Agustín es que teníamos eso, que teníamos una calle bajando era Ralejo Alto y la otra era Ralejo Bajo, o sea que estamos en los dos pueblos. Sí. Que quizás a lo mejor era la calle... Iba para una acera y era Ralejo Alto, y te ibas para la otra y era Ralejo Bajo. Que en realidad la calle central del municipio, si hablamos de la fusión, sería la de San Agustín entonces, ¿no? San Agustín, además, cuando habían actos como podían ser los carnavales, que aunque estaban prohibidos, venían los guardias de Ralejo Alto y de Ralejo Bajo.
Sí. Claro, porque cada uno tenía su zona. Claro. Pero era curioso. De todas maneras, yo pienso que la unión, pues, en parte nos ha beneficiado un montón. Uh-huh. Porque aparte de eso, que la gente, pues nos llevamos bien todos. A mí me gustaría, Juan Antonio, porque claro, tú te pilla, como digo, en el 55 con 12 años, pero lógicamente después hay años de progresión en cuanto a la fusión desde el 55 al 65 y hasta el que llega a la democracia después en el 75. Entonces estamos hablando de una progresión de alcaldes, de autoridades, donde también, por cierto, Juan Antonio Plasencia tuvo un cargo no político, sino más bien cultural, que fuiste delegado, bueno, político, pero relacionado con la cultura, ¿no? Sí, fui delegado de la cultura, de la jefatura del movimiento. Ajá. O sea, estaba el Frente de Juventudes y después yo fui nombrado delegado de la Juventud. Eso era donde está hoy la Casa de la Cultura, donde estaba la sindical, sí, ¿no? Sí. La OGE y todo eso dependía de la delegación de Juventud. Uh-huh. ¿Y cómo viste tú la evolución de esos años? Es decir, a partir de los recuerdos que tienes tú, eso, de ya de hombre de 20 y tantos años y demás, ¿cómo iba caminando el pueblo con don Domingo Estrada? Cuéntame alguna cosita que igual las claves de esa fusión. Siempre nosotros, los Herralejos Bajos, siempre hemos dicho que aquí no se nos atendió todo lo que nosotros... Ese era el pensamiento nuestro en aquella época, que no se nos atendió todo lo que se firmó en aquella época, cuando se hizo la unión. Pero bueno, son cosas que nosotros pensábamos y que había... O sea, la parte de nosotros, de Herralejos Bajos, vamos a decirlo así, San Agustín, Herralejos Bajos, es que no estábamos contentos con lo que se hizo con la unión, o sea que nosotros nos quedamos defraudados, que había cosas que se habían dicho que se iban a hacer y no se hicieron. Pero bueno, yo ahora no voy a comentar nada de eso porque ya han pasado muchos años y mira, y estamos hoy en día en lo que es un pueblo grande, un pueblo que tiene que está saliendo o ha salido para adelante y ha tenido un movimiento bastante bueno. Digo yo que se nos ha beneficiado. Hay mucha gente que dice, ay, que nosotros hubo como eso, una traición hacia abajo. A lo mejor es que no se cumplieron todo lo que se había firmado. Sí, y que muchas veces lo que ocurre es que al final, pues bueno, las cosas se van perpetuando en el tiempo y pues bueno, al final es lo que queda. Pero bueno, hoy en día, viéndolo desde el punto de vista de lo que ha sucedido, como digo y como bien dices tú, yo recuerdo las palabras de don Elpidio Hernández Toste diciendo, pues mira, Isidro, yo no estaba de acuerdo, no se cumplió esto, no se cumplió lo otro, pero ya con los años pasados, yo creo que ha sido lo mejor que le ha ocurrido al municipio de Los Realejos. Yo creo que sí, creo que sí. Sí, mirándolo tú desde ahora, desde una visión ahora actual, no cabe duda que sí. Hombre, que en sitios tenían que haber hecho más cosas, sí. Yo ni voy a nombrar nada de eso porque ya, o sea, que ya ha pasado el tiempo y ya no vamos a estar lamentándonos de las cosas que no se pudieron hacer. Sí. Lo que sí pediría es que las cosas se hicieran bien hoy en día. Claro. Que se hagan con cabeza y saber que no solo es aquí San Agustín Ralejo Alto, que los Ralejos es muy extenso. Sí. Viene desde el mar, tiene la parte de la Longuera, tiene la Cruzanta, tiene Jico del Alto. Uh-huh. Después tiene la parte de Ralejo Bajo, la parte histórica. Y cada barrio no los quiero nombrar a todos, pero San Vicente, La Longuera, Tigaiga, todos son unos enclaves importantes. Sí, tiene su solera, gente, claro. O sea que cada punto, y además que no se me tome mal, cada punto donde vive la gente de Los Ralejos en sus vamos a llamar en sus localidades o en sus barrios, son importantes. Oye, son importantísimos y cada uno quiere tener sus cosas. Sí, yo quiero preguntarte también porque claro, después hay que recordar que se hizo el edificio del ayuntamiento, el que ahora está el que está justamente ahora donde está la biblioteca, que se fue construido precisamente para eso, ¿no?
Sí, claro, claro, que es otra cosa, que en aquella época pues todo el mundo decíamos que lo normal hubiera sido que se hubiera restablecido otra vez en donde estaba, en el convento, pero claro, desde el momento que se quemó, ya al poco tiempo ya se hizo el ayuntamiento allá. Vino la unión y resulta que el ayuntamiento no se quedó allá, que fue el enclave donde lo pusieron en Ralejo Alto, es decir, que hubo montones de cosas que a veces no se entendía. Bien. Pero que a lo mejor si hubiera estado, todo el mundo lo decía, en San Agustín aquí se hubiera quedado a lo mejor el ayuntamiento aquí, pero como no sé, el convento quedó totalmente destruido, lo único que se hizo fue la iglesia del Carmen. ¿Sabes qué? Lo que yo he analizado después de tantos años, yo creo que, bueno, que siguen siendo, por eso yo el título del libro, le puse el título que a don Juan le pareció bien cuando le dije, estaba en San Juan de Dios ingresado y estaba un poco delicado, y cuando le llevé todo lo que era el libro, y le dije el título, don Juan me dijo: Isidro, mejor título imposible. La verdad que es que lo has sentido, por eso estoy muy contento de dejarte en tus manos todo el legado de mi trabajo, y que si se publique, aunque yo no esté aquí, ¿no? Y entonces los Realejos, dos pueblos y un solo corazón, es cierto, porque el concepto de dos pueblos sigue existiendo. Realejo Bajo, Realejo Alto. Pero tenemos un solo corazón. Sí, no, y ya la gente se siente. A ver, sí, claro. Tú esto de Realejo Bajo y Realejo Alto no se puede quitar. O sea, no lo podemos quitar. Lo tenemos nosotros. Yo digo, ¿para dónde vas? Para Realejo Alto. Sí. ¿Para dónde vas? Para Realejo Bajo. Y incluso en la parte de Realejo Bajo nosotros decimos San Agustín. Sí, es que los de San Agustín decíamos vamos para Realejo Bajo, era ir para allá, para donde está la Concesión. Es que por eso decía yo, los Realejos, dos pueblos y un solo corazón, y el corazón podría estar en San Agustín, eso es lo que digo yo, porque San Agustín, como dices tú, atesoraba ambos lados, ¿no? Sí, claro. Bueno, No, claro, es que nosotros teníamos la suerte que teníamos los dos pueblos, a un lado y a otro. Sí. Ajá. Y ya te digo, cuando era la fiesta del Carmen venían los guardias de Realejo Alto y los guardias de Realejo Bajo. O sea que vivíamos en una parte que éramos de los dos pueblos. Sí. Yo estaba en mi casa, estaba en Realejo Bajo, me ponía enfrente y me iba a Realejo Alto. Bueno, pues nosotros estamos terminando ya, estamos con 22 minutos, pero sí, lógicamente me interesa mucho esa visión que tiene. Yo quiero que busques ese momento en el cual tú fuiste después o participaste de algún momento, ¿llegaste a subir al pleno ya en ese ayuntamiento de arriba? No, pleno no. Nosotros pertenecíamos a la jefatura del movimiento. Eso era otra cosa. Sí. Era un órgano consultivo, sí. Y era consejero yo fui delegado de la juventud en esa época. Dime algunas de las actividades que tú desarrollaste. Pues hacíamos de todo, hacíamos conferencias, incluso participábamos en las cabalgatas de Reyes, hacíamos bastantes cosas, conferencias. Sí, sobre todo ya te digo que se hizo bastantes cosas y además los chicos colaboraban, era con la juventud. Bueno, mis hermanos allí se fueron a otras islas con la OGE, viajaron, fueron a La Palma, a Lanzarote. Yo fui delegado de la juventud, aunque había estado anteriormente en el Frente de Juventudes, que mucha gente, que era el único sitio que teníamos en aquella época, claro. Una mesita de ping-pong para ir a jugar, o sea, teníamos, por lo menos teníamos algo, pero eso era el Frente de Juventud. Y después ya fui, ya te digo, delegado de la juventud, y que la verdad que la labor que se hizo, pues lo poco que se podía hacer, porque económicamente no teníamos unas subvenciones muy fuertes, pero bueno, algo se hacía. Pues fíjense ustedes, nosotros hablando con Juan Antonio Plasencia Pérez sobre esos recuerdos del año 55 en adelante, de la fusión de ambos realejos, y creo yo que se ha quedado claro el amor que profesamos los realejeros. Yo me siento realejero en Ico del Alto, en todos sitios, lo más grande del mundo. Además, yo creo que tú eres una persona que has colaborado con todo, tú siempre estabas metido en cosas, haciendo cosas, y además siempre te ha gustado la cosa de la radio. Y es importante, además te has desvelado porque las cosas se hagan bien y
la cultura siga para adelante, porque un pueblo sin cultura es un pueblo que no sirve. Bueno, sabe, mira, esta mañana en el espacio del primer café puse una grabación, un audio que quiero ponerlo de nuevo, quiero ponerlo para que la gente pues pueda también pues escucharlo, a pesar de que esta tarde se ha repetido, supongo, pero igual hay gente que a esa hora no lo escuchó, y entonces pues me gustaría que lo volvieran a escuchar. El audio en cuestión acerca de lo que fue la historia también de este medio, que fue el Día de la Radio el pasado, Sí. también el sábado, día 13, y escuchen estas palabras que suenan así. Esperen, a ver, esperen un momentito. Ahora. Creo, sinceramente, que esta emisora puede ser uno de los logros más importantes. Si los jóvenes, si los mayores, si todos creemos en él, creemos en este medio de comunicación, junto con nuestro boletín informativo municipal, creo que podemos llegar a todos los hogares de Los Realejos y creo que podemos estar en comunicación, en una comunicación participativa, como dice la propia emisora, la emisora participativa de Los Realejos, puede ser un medio importante para todos nosotros. Bueno, pues esas eran las palabras Pues sí, de José Vicente González. José Vicente, sí. Y que bueno, se han visto como ciertas en el sentido. Yo decía esta mañana a Juan Antonio que José Vicente como adivino no, pero como gestor sí, en el sentido de que él no solamente adivinó lo que iba a pasar en el futuro, sino que se ha hecho por las palabras también que él dice, la conjunción entre la gente joven, los mayores y la sociedad realejera, que ha mantenido, ya vamos camino de 30 años. Y tú has sido desde el principio aunador, ya que hablamos de la unión y de la fusión, un hombre de sí a la cultura, a la historia, al patrimonio, a la religión, a la música, un valedor. Don Juan Antonio Plasencia Pérez ha sido un valedor de este medio de comunicación de la cultura realejera. Y eso lo digo yo y lo dice mucha gente. Bueno, no, esas cosas no me pongáis. Yo lo que siempre he tenido en mi mente es que el colaborar y hacer cosas por los demás es importantísimo. Ya te digo, yo estoy muy contento de lo que he hecho, que para unos bien, yo fui delegado de la juventud, quiere decir que dentro de lo poco que podíamos hacer, pues se hacían cosas con lo que teníamos en aquella época. Muy bien. Y ya te digo, la llegada de Radio Realejo pues fue importante, porque era una emisora que se encajó siempre con el pueblo. Me acuerdo yo cuando la fanfarria empezamos más o menos, ya Radio Realejo funcionaba, que nosotros nos grababan, es decir, que es una emisora que la verdad que sí, que ya tiene sus años, ¿no, Isidro? Sí, bueno, vamos camino, el 19 de mayo cumpliremos 30 años ya. 30 años, pues imagínate, quiere decir que ya tienen historia. Muy bien, Juan Antonio. Para mí, ya te digo, para mí es encantador Radio Realejo porque siempre me llamaban. Y si ustedes ven las fotografías que tenemos de las instantáneas de todos esos 30 años, desde un principio hay una persona sentada frente a un micrófono en una sala, en una tertulia, o incluso participando conmigo, lo que sea, y es Juan Antonio. Juan Antonio ha sido uno de los activos, por eso digo yo que desde un principio, Juan Antonio, tú has estado con el Pidio. Estuviste también con un montón de gente que venía, que iba y que siempre estaba aquí en esas tertulias, con el padre Siberio, bueno, con un montón de gente. Bueno, claro, sí. Con toda esa gente hay fotografías, sí. Bueno, pero que con Cándido López, con Orlando de los Remundo Realejos, todo lo que sea Los Realejos y cultura, yo procuraba estar metido. Claro, estuve en la banda, en coro. Como decía el Pidio, Isidro, Realejo. Sí, señor, Los Realejos. Ya somos Los Realejos. Ya eso de Realejo Bajo, Realejo Alto era para identificarnos geográficamente, pero el sentimiento tiene que ser ya Los Realejos. Bueno, amigos, estamos cumplimentando casi los 30 minutos. Hoy nos hemos excedido un poquito contigo porque creo yo que valía la pena y sobre todo es un encanto el poder escucharte y esa nobleza y esa humildad que tienes que te hace pues más todavía como ser humano. Así que ¿tú sabes lo que somos? Somos de Los Realejos, aunque nací en un pueblo que se llamó Realejo Bajo.
Bueno, yo siempre digo de la radio... Pero somos de los Realejos. El eslogan de este año de la radio, con este día de la radio y demás, para mí, que yo creé, fue de este año, aunque la hacemos uno, es de todos. Y es verdad, la hacemos uno, pero es de todos. Y esto es un bien común de todos los realejeros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer leía la noticia yo de la hija de dos chicos. Ella estudió conmigo, la madre, y José es profesor en el Nazaret. Esta chica ha sido premiada a nivel internacional como matemática, ¿no? Y esa chica la entrevisté yo aquí en este estudio de Radio Realejo. Fue a Galicia y ganó un premio con los colegios del Nazaret. De allí se fue a la universidad, estuvo en la Sorbona, está ahora en Cataluña, ha estado en Estados Unidos. Amigos, estamos hablando de gente muy preparada, y esta radio a lo mejor colaboró, quién sabe, a que todo eso también se difundiera y que más chicos siguieran la estela. Entonces ese es nuestro cometido, amigo, ese es nuestro cometido. Sí, el motivo de la existencia de una radio es que es portadora de unos valores que nos dan a los que la oímos, o sea, y además nos informan, no nos desinforman, nos informan de todas las cosas que ocurren. Muy bien. Al momento nos tienen preparados muchísimas cosas que nosotros después nos valen para la vida normal. Bueno. Ustedes nos alientan. Bueno, Juan Antonio, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido precioso el haber hablado contigo hoy en esa fusión de los Realejos, dos pueblos, un solo corazón. Un solo corazón, sí, señor. Un abrazo para tu esposa y la familia, ¿vale? Bueno, igualmente para Radio Realejo y felicidades a todo el pueblo unido, que seremos, los Realejos es un pueblo bastante que ha ido evolucionando positivamente. Muy bien, muchas gracias. Todos los enclaves, no los nombro ahora todos los enclaves, que son importantes, porque cada enclave de los Realejos, cada sitio, es como si fuera un pueblo, dentro de otro pueblo. Bueno, un saludo, amigo, muchas gracias, hasta la semana que viene. Vale, bueno.